Que despierte la conciencia humana es algo muy complejo, pero tiende a despertar, porque está en su naturaleza. La conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. Puesto que nuestra conciencia está manipulada y corrompida desde que nacemos, nuestra percepción de la realidad y existencia está alterada. ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué 55 diablos? años, nada mal, Morty. Aunque malgastaste los 30 con todo ese rollo de observar pájaros. ¿Y mi esposa? Morty, solo era un juego. Se llama Roy. Vuelve a la realidad. Soy Morty. ¿Y tú, Rick? Vuelve a la realidad. Existen 7 dimensiones de conciencia. Aclarar que no hablo de dimensiones espaciotemporales. De eso ya hablaré en otros vídeos. La conciencia hay que comprenderla como otro ser más. Su cometido es despertar y ascender a dimensiones superiores. Dependiendo de la frecuencia de vibración energética, se elevará o no. La primera dimensión de conciencia es la que conforma el universo, el planeta, el sistema solar, etc. Es la que convierte la energía en materia y en la que forma parte el reino mineral. Es la primera frecuencia en la que vibran los átomos y moléculas. Cuando hablo de que todo es vibración, es literal. Y aunque parezca mentira, incluso una pequeña roca está vibrando, aunque nuestros sentidos no lo perciban. En la segunda dimensión nos encontramos ya en el reino animal y vegetal. Aquí se crea un inconsciente colectivo, es decir, que sin tener razonamiento de ser, las especies saben diferenciarse entre sí y cumplir con sus funciones. En esta dimensión de conciencia viven regidos bajo sus instintos. Aquí no hay elección, ni responsabilidad, ni individualismo, y tampoco hay percepción temporal. Sinceramente, en la primera y segunda dimensión hay un paso evolutivo de conciencia bestial, impresionante. Ya en la tercera dimensión nos encontramos con el ser humano. En esta dimensión se manifiesta el individualismo. Se pierde un poco esa conciencia colectiva que se manifiesta en la segunda dimensión, dando lugar al nacimiento de la personalidad y el ego. Nos hacemos conscientes de nosotros mismos, y a la vez nos distanciamos de todo. En esta frecuencia dimensional es en la que se encuentra en el más alto porcentaje de la humanidad. De eso ya se encargan los Illuminatis, de mantenernos aferrados a esta dimensión, donde predominan el miedo, el odio, la ambición, el poder, etc. Todo lo que le caracteriza al hombre en esta dimensión de conciencia. Impiden que alcancemos niveles superiores. La cuarta dimensión de conciencia es muy compleja. ¿Por qué? Porque al encontrarse como en una frontera, es como si estuviese entre aquí y allá, caminando hacia el despertar, pero arrastrando sentimientos de la tercera dimensión. Aquí la conciencia intenta escapar y ascender a estados superiores. En esta frecuencia el ser humano es donde se empieza a hacer preguntas, del calibre de quién soy, qué hago aquí y cuál es mi función en esta sociedad, o por qué mueren los niños de hambre, por qué hay guerras, o toda esa clase de preguntas que nos hacemos. Aquí empezamos a ser más conscientes de nuestros actos y responsabilidad, y se aumenta la empatía hacia lo externo. Intentamos dejar de lado todo el ego, pero como he mencionado es una frecuencia dimensional peligrosa, puesto que nos puede llevar a un mal despertar. La conciencia todavía arrastra el paradigma existencial de la tercera dimensión, y se puede llevar consigo vibraciones negativas, como el miedo o el odio, lo cual la conciencia se quedará estancada, teniendo conocimiento pero con mucho odio en su interior. Ya en la quinta dimensión el ser humano empieza a percibir un despertar más profundo. Comenzamos a comprender quiénes somos realmente, a comprender que existe un yo interior y no tiene nada que ver con ese yo social, ese yo manipulado y corrompido por la sociedad. En este plano de conciencia nos damos cuenta de que no todo es físico, y de que hay algo más. La vida no termina en lo físico y la muerte es un paso más de aprendizaje para la conciencia. Volvemos a desarrollar esa conciencia colectiva que se había perdido, pero a la vez sentimos la necesidad de alejarnos para indagar más en nuestro yo profundo. En este nivel de despertar empezamos a entender que todo es vibración. Es cierto que seguimos arrastrando ciertos sentimientos negativos de dimensiones inferiores, pero empezamos a comprender de que el amor es la base fundamental del buen despertar. Pero no podremos evitar sentir cierto distanciamiento hacia aquellas personas que se hallan en niveles de conciencia inferiores. Cuando la conciencia alcanza la sexta dimensión, notamos como un nuevo y gran despertar. Dejamos de lado esa percepción de la dualidad y se crea en nuestro interior una especie de unidad. Empezamos a asimilar todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo del despertar. Aquí ya no es que haya un yo interior, sino que alcanzamos el nivel para comprender que todos y todos somos uno. Asimilamos que el todo contiene las partes y las partes contienen el todo, como dijo Buda. En esta frecuencia vibratoria dejamos de lado todo sentimiento negativo que nos tenían aferrados a dimensiones inferiores. Y hace que el amor esté por encima de todo. En esta dimensión de conciencia ya no nos vale teorizar, investigar o pensar. Aquí la conciencia lo pone en práctica. Intenta ascender como ser. Asimilamos y comprendemos que vida y muerte es uno, y que la conciencia lo único que quiere es despertar y liberarse, cueste las vidas que cueste. Comprendemos que aunque volvamos a nacer, no necesariamente significa empezar de nuevo.
Cuando el ser humano se encuentra en este plano dimensional de conciencia, tiene la necesidad imperiosa de alejarse de la sociedad, puesto que comprende que cada ser necesita su propio camino y espacio para despertar. Los problemas cotidianos de este sistema esclavista los dejaremos de lado y procuraremos estar más conectados al todo, mediante meditación, regresiones o proyecciones astrales. Cuando la conciencia alcanza la séptima dimensión, el ser humano vibra en una frecuencia de amor en estado puro. Solo grandes maestros de la sabiduría como Buda son capaces de alcanzar este nivel de conciencia. Aquí te conviertes en todo lo que has aprendido en tus vidas. Experimentas esa unión con el todo. Tu vida consiste en estar conectado con el universo y todo lo que pertenece a él. En esta frecuencia vibratoria no hay nada que nos pueda alterar la paz, pero eso no significa que no nos importe lo que pase. Aunque nuestro ser alcance ese estado, las desgracias seguirán pasando. Seguirán habiendo guerras y los niños seguirán muriendo de hambre, siempre que estén los Illuminatis y las entes reptiles detrás de todo esto. Pero seremos conscientes de que la conciencia actúa, y que la humanidad despertará tarde o temprano, y todo esto acabará, o si no, nos iremos al traste, así de claro. En esta dimensión observamos la realidad tal y como es, incapaz de ser manipulada por los de arriba. Y luego ya al final de todo, ya la conciencia se encontraría en una octava dimensión, en la que ya no hay cuerpo físico, simplemente es energía y conciencia en estado puro. Conciencias como la de Buda pasan a ese nivel. Tu conciencia ya ha aprendido todo lo que necesita, y eso se transforma en el todo. Toda esa energía va a parar a todo, incluyendo a nosotros. Tened en cuenta que, como he mencionado, la conciencia tiende a despertar, por mucha opresión que nos ejerzan las familias Illuminatis. Cuanta más gente despierte, más poderosa se volverá nuestra conciencia colectiva. Todos somos Buda y ya no solo eso. Todos somos aquellas personas que despiertan y luchan por liberar su conciencia. Todos somos Bruce Lee, somos River Phoenix, somos Bob Marley, somos John Lennon. Todas esas personas que han luchado y han hecho algo. Somos todo y todos somos nosotros. Lo que hay que tener presente es que tampoco hay que obsesionarse por alcanzar dimensiones superiores. La conciencia actúa y simplemente hay que dejarla fluir. Y sea en esta vida o en otras, al final nuestra conciencia llegará a esos niveles. Lo que sí que hay que hacer es aprovechar cada vida, cada minuto y cada segundo para aprender. Como he dicho antes, volver a nacer no significa volver a empezar. Mediante la paz, el amor, elevando nuestra vibración, acabaremos tarde o temprano con la esclavitud mental a la que nos tienen sometidos. Las familias Illuminati bajo el dominio de las entes reptilianas lo saben. Y por eso toda esta pantomima de baja vibración, toda esta manipulación ralentizándonos el aprendizaje, porque lo que quieren es ralentizar el aprendizaje de la conciencia. Y tanto tiempo estudiando esto, descodificando la realidad, me he dado cuenta de que estas familias que controlan todo y nos dominan y esclavizan haciéndose llamar iluminados del conocimiento, en realidad su conciencia no sabe nada, y son más dormidos que cualquier otra persona. Y son los que realmente tienen más miedo, por eso alimentan al reptil. Y cuando la conciencia colectiva termine de despertar, ellos seguirán siendo un pequeño grupo de familias, pero sin poder. Porque el poder que tienen se lo damos nosotros, con nuestra baja vibración. Así que dejemos de lado el miedo, el odio, elevemos nuestra vibración y dejemos liberar a la conciencia y que actúe, porque los verdaderos iluminados somos nosotros, no ellos. Un saludo y nos vemos en siguientes vídeos.